El procedimiento de la descolonización durante el fin de la Segunda Guerra Mundial provocó el nacimiento de diversos países, como India, Pakistán, Bangladesh, Malasia, Laos, Camboya, Vietnam, Indonesia, Marruecos, Argelia, diversos países, Irak, Irán, Egipto, Siria, las monarquías teocráticas, es decir, las principales monarquías que tienen el petróleo que se acercaron a Occidente para vendérselo a las potencias occidentales. Y Estados Unidos, Europa, entre otros muchos. Y con ello, bueno, comenzaron su historia más reciente tras la independencia de estos países de sus metrópolis. India fue la colonia más importante del Reino Unido, conocida como la joya de la corona y fue el primer hito en el proceso de descolonización. La descolonización del Imperio Británico fue un modelo poco conflictivo negociado con las colonias y la metrópoli. Esto se debió al tipo de relaciones políticas y económicas que Londres estableció con sus colonias, una administración local indirecta que concedía amplia autonomía a los gobiernos locales. Además, estableció la Commonwealth, que es la comunidad británica que promovía la cooperación entre las colonias y la metrópoli. El proceso descolonizador se gestó durante la Segunda Guerra Mundial y los intentos de acuerdos entre los británicos y los partidos independentistas, como el Partido del Congreso, que estaba liderado por Gandhi y Nehru, y el Partido Liga Musulmana, liderado por Ali Jinnah, no tuvieron éxito. Tras la guerra, Londres se dio cuenta de la imposibilidad de mantener la colonia. El líder indio Gandhi propugnó la política de resistencia pasiva, que se basaba en la negativa de la población a cooperar con las autoridades coloniales británicas, pero sin recurrir a la violencia. El gobierno británico decidió que la mejor solución era la concesión de la independencia hacia India. Claro, India fue la colonia más importante de Reino Unido y luego, además, fue el primer hito en el proceso de descolonización. También el modelo en torno a la descolonización británica fue poco conflictivo debido a las relaciones que había entre la metrópoli y las colonias en torno al ámbito político y económico, porque las colonias tenían una administración local y luego se creó la Commonwealth, que es la cooperación, bueno, cooperación en sí entre Gran Bretaña y sus colonias. Y a partir de ahí, los partidos independentistas, como el Congreso, que era el partido liderado por Nehru y Gandhi, o el Partido Liga Musulmana, pues no tuvieron éxito. Y claro, ¿qué es lo que dijo Gandhi de no cooperar con las autoridades británicas? Y al final el Reino Unido pues, concedió la independencia a India. El proceso descolonizador siguió las pautas del Plan Mountbatten. Este plan consistía en dividir India en dos estados, según las creencias religiosas de sus poblaciones. La Unión India, que agrupó a la población hindú, y Pakistán, que agrupó a la población musulmana. De esta manera, en agosto de 1947, el gobierno británico firmó la transmisión de poderes e India y Pakistán accedieron a la independencia. Los países nacieron en un clima de desconfianza y enfrentamiento. Pakistán quedó dividida en dos territorios, uno al oeste y el otro al este de India, separados por más de 2.000 kilómetros. En 1971 se produjo un enfrentamiento armado entre los dos territorios del que surgió un nuevo estado, al independizarse la parte oriental, Bangladesh. El enfrentamiento entre Pakistán e India se ha prolongado hasta la actualidad. El conflicto más grave se ha centrado en la disputa de la región de Cachemira, territorio incluido en gran parte de India, pero con población mayoritariamente musulmana. Y ha habido tres guerras, en 1947, 1965 y 1971, y de frecuentes escaramuzas fronterizas. Claro, el plan Mountbatten era dividir India en dos estados según las creencias religiosas. Vale, la Unión India pues, agrupó a la población hindú, Pakistán a la población musulmana la agrupó. Cuando se independizaron, India y Pakistán empezaron un clima de desconfianza y enfrentamiento entre ambos estados.
El problema es que Pakistán quedó dividido en dos territorios, uno al oeste, el otro al este, de India, y claro, ahí apareció un nuevo estado, Bangladesh. Y el enfrentamiento entre Pakistán e India se ha prolongado hasta la actualidad por una de las regiones como Cachemira. Y se han producido tres conflictos bélicos en 1947, en 1965 y en 1971. Indochina fue colonia francesa y tras el final de la Segunda Guerra Mundial significó la declaración de independencia unilateral por parte de la Liga por la Independencia del Vietnam, el Viet Minh, un partido de ideología marxista, movimiento al final controlado por los comunistas. Francia no reconoció la independencia y optó por la solución militar al enviar un ejército expedicionario. La guerra entre ambos se inició en 1946. El conflicto se prolongó 8 años, hasta la definitiva derrota del ejército francés en Dien Bien Phu en 1954. Tras este desastre militar francés, se reconoció la independencia de sus colonias indochinas en la Conferencia de Ginebra de 1954. Indochina estuvo formado por bueno, tres países, que luego Vietnam quedó dividido durante la Guerra Fría en dos, Vietnam del Norte, bueno, con el apoyo soviético y chino, y Vietnam del Sur, con el apoyo occidental y estadounidense. También estaba Laos, Camboya, y claro, los tres, Laos, Camboya y Vietnam del Norte, estuvieron bajo regímenes comunistas, es decir, bajo la órbita soviética, y Vietnam del Sur bajo la órbita occidental y estadounidense. El territorio vietnamita quedó dividido por el Paralelo 17. En Vietnam del Norte se instauró un régimen comunista presidido por Ho Chi Minh y en Vietnam del Sur un régimen pro-occidental sostenido por franceses y estadounidenses. Ambos regímenes se enfrentaron militarmente hasta 1975, cuando Estados Unidos retiró definitivamente, aunque bueno, Estados Unidos retiró las tropas 2 años antes, en 1973, pero claro, el conflicto finalizó en 1975. ¿Qué pasó con todo esto? Que Vietnam del Norte tuvo la victoria y se unificó el país como la República Socialista de Vietnam en 1976. Claro, Indochina, colonia francesa, con el fin de la Segunda Guerra Mundial, quería independizarse de Francia. Hubo una guerra que comenzó entre la colonia Indochina y Francia. Finalmente, Francia fue derrotado en Dien Bien Phu en 1954 y se reconoció la independencia de las colonias indochinas francesas. Y a partir de ahí quedó dividido en dos, Vietnam del Norte y Vietnam del Sur. Cada uno, pues, Vietnam del Norte con ayuda soviética y china, Vietnam del Sur con ayuda estadounidense y europea. Y claro, a partir de ahí, bueno, pues Ho Chi Minh instauró un régimen comunista en Vietnam del Norte, en Vietnam del Sur un régimen occidental, que estuvieron divididos por el paralelo 17 y al final, bueno, en 1975 finalizó el conflicto de la guerra de Vietnam y en 1976 se unificó bajo el nombre de República Socialista de Vietnam. Irán, un país de raíz islámica pero no árabe. Formalmente era una monarquía, gobernada por el Shah Reza Pahlavi, cuya dinastía se había entronizado. Este régimen autoritario promovió el desarrollo y la occidentalización, es decir, se acercó a Estados Unidos, que se mantuvo relativamente estable hasta 1973. Desde esa fecha y hasta 1979 las condiciones socioeconómicas se deterioraron y creció el malestar popular. Todo ello en el contexto de una corrupción generalizada y una creciente influencia estadounidense. En 1979, una revolución encabezada por el clero chiita derrocó al Shah e instauró una república islámica, radicalmente antioccidental y anti-israelí, que aún perdura. Por cierto, quien la lideró fue Khomeini. En Egipto, la derrota sufrida en la Primera Guerra Árabe-Israelí provocó la revolución de 1952 y el derrocamiento de la monarquía. Ello significó la subida al poder de un grupo de militares nacionalistas dirigidos por Nasser y el final de un régimen corrupto e impopular por las antiguas potencias coloniales. La nacionalización del Canal de Suez en 1956 dio un gran prestigio al nuevo gobierno, pero el problema es que Francia, Gran Bretaña e Israel se opusieron
a ello y además, bueno, se derrotaron a Egipto. El problema es que las presiones estadounidenses hizo que los tres países se marchasen del territorio. Nasser estuvo en el poder hasta 1970 y bueno, pues tuvo liderazgo en torno al mundo árabe, porque incluso él llevó el programa laico y de orientación socialista y fomentó el panarabismo, que es la unión de todos los países árabes en un único Estado. Bueno, se llegó a fundar la República Árabe Unida, la RAU, que englobó a Egipto, Siria y Yemen, aunque fracasó. Primeramente porque Siria, el ejército de Siria, bueno, pues se negó 3 años más tarde. Y bueno, pues con ello hay que decir que eran los dos estados monarquías, pero claro, llevaron a cabo la revolución islámica por Khomeini y que bueno, derrocó a la monarquía en Irán y bueno, se puso un gobierno anti-occidental y anti-israelí. Y lo mismo pasó en Egipto. Se derrocó a la monarquía, un grupo de militares nacionalistas liderados por Nasser, que estuvo en el poder hasta 1970, llevó a cabo la unificación de varios países, la República Árabe Unida, que finalmente fracasó. Argelia fue colonia francesa y a través de colonia de poblamiento, en la cual las personas de la metrópoli se instauraron en el país argelino. Las primeras demandas del nacionalismo argelino se remontaban a la Primera Guerra Mundial, pero adquirieron mayor intensidad durante la Segunda Guerra Mundial, cuando se propuso una república autónoma pero federada en Francia. En 1947 el gobierno francés concedió un estatuto de autonomía a Argelia. Este estatuto pues no satisfizo a los nacionalistas argelinos que vieron reforzadas sus demandas tras la derrota francesa en Indochina y claro, el descontento entre población musulmana argelina fue aumentando. En 1954 se creó el Frente de Liberación Nacional, que defendía la guerra como medio para lograr la independencia del país. Ese mismo año se inició un conflicto armado entre las fuerzas francesas y el FLN. La guerra se prolongó tanto tiempo porque el gobierno francés dedicó enormes esfuerzos para mantener a Argelia por las siguientes causas. Las presiones de la población francesa asentada en la colonia, cerca de 1 millón de personas con intereses económicos y personales muy arraigados en Argelia. El desprestigio político que supondría la pérdida colonial de un territorio tan significativo. Este aspecto era importante entre los militares, que consideraban la independencia como una catástrofe nacional, y luego los intereses económicos que tenían las empresas francesas en Argelia. Claro, al final Argelia ve la oportunidad de independizarse de su metrópoli. La Primera Guerra Mundial lo intentó, pero tuvo más fuerza tras finalizar, eh, sobre todo la Segunda Guerra Mundial. Se le concedió como un estatuto de autonomía, algo que tampoco gustó a los nacionalistas argelinos, y con la derrota francesa en Indochina, bueno, se produjo un enfrentamiento entre el Frente de Liberación Nacional contra la metrópoli. Y claro, todo este gobierno, bueno, todo este conflicto, es decir, provocó en el gobierno francés pues una gran, un periodo muy largo. Y además era porque muchas de las personas que se instalaron en Argelia pues tenían intereses económicos, personales en el país. Perder colonias es, según Occidente, es perder prestigio. Bueno, y luego los intereses económicos de las empresas que había en el país argelino. La guerra provocó una grave crisis política en la metrópoli, donde los métodos represivos utilizados por las fuerzas francesas conmocionaron a muchos sectores sociales. La crisis política supuso la vuelta al poder del general de Gaulle y con ello la creación de la Quinta República Francesa, que es el régimen que hay actualmente. El nuevo gobierno inició conversaciones con el FLN en 1961, que culminaron la concesión de independencia en 1962. La violenta oposición de los colonos franceses se manifestó en la creación de un grupo terrorista, la OAS, que es la Organización del Ejército Secreto, cuya finalidad era evitar la descolonización de Argelia. Una vez independiente, el nuevo régimen argelino instauró un régimen socialista de partido único, el FLN,
Sin embargo, inmediatamente las disensiones en el partido dieron lugar a un conflicto armado que acabó con la subida al gobierno de Ben Bella y la aprobación de una nueva constitución con fuertes poderes para el gobierno, que pronto se convirtió en una dictadura. En política exterior, Argelia se acercó al bloque socialista, aunque se mantuvo neutral. Claro, el problema es que la guerra provocó una crisis política en la metrópoli, en Francia, y más por los métodos utilizados por las fuerzas francesas que conmocionaron a los sectores sociales. Entonces, De Gaulle subió al poder, intentó llevar a acuerdos, conversaciones con el FLN en 1961, finalmente Argelia se independizó en 1962, pero la OAS, que es un grupo terrorista, la organización del ejército secreto, la finalidad de este grupo era evitar la independencia de Argelia. Finalmente en Argelia se impuso un régimen socialista de partido único, el FLN, pero el problema es que hubo un conflicto armado en el país. Y finalmente estuvo en el poder fue Ben Bella, que realizó una constitución, pero para poderes solo del gobierno, es decir, llevar a cabo una dictadura, ya está en el país. Se acercó a Argelia al bloque soviético, socialista o comunista, aunque, pues neutral. Fue. Claro, esto al final es la descolonización también de algunos estados y, pues entre ellos hay muchos que han acabado en conflictos de guerras civiles, otros como India, pues hoy en día es una potencia emergente en el futuro, junto con China y Estados Unidos, Japón y Rusia y algunos países más que van a estar ahí por la hegemonía a nivel mundial. Y luego, por ejemplo, el ejemplo de Vietnam, que es la división, luego la reunificación en la República Socialista de Vietnam en 1976, tras primero la retirada de Estados Unidos y luego ya la unificación de los dos países. Claro, y al final, pues luego hay en Irán, la caída de la monarquía por una revolución islámica, en Egipto lo mismo, la caída de una monarquía por un régimen socialista, no tiene nada que ver Irán con Egipto, pero vamos, que prácticamente todas esas zonas eran, pues, por ejemplo, todos, incluso Irak también, que fue una monarquía y cayó también, y luego se instauraron regímenes dictatoriales en muchos de ellos, y pues al final es el proceso de independencia, los problemas que han tenido y pues también es explicar el Laos y Camboya que, pues estuvieron bajo regímenes comunistas, etcétera, etcétera, etcétera. Y con ello finalizo. Comentar que tengo el grado de historia. Si os gusta este vídeo, darle a like, suscribiros y comentar. Saludos, adiós.